Y bueno, vamos a empezarlo recordando, compartiendo previamente la pantalla para ponerlo en aquella parte de la explicación que quedó pendiente de la última sesión. Pues habíamos visto en esta sesión de la semana pasada cómo es que los espectros llamados de diseño, los que se utilizan con fines de diseño de las edificaciones, en general de obras de ingeniería civil, pues presentaba ordenadas, ¿no? Valores en este eje vertical, ordenadas espectrales que le llaman, pues menores, ¿no? Que las ordenadas espectrales que veíamos en los espectros de respuesta elásticos de movimientos, ¿no? Registrados en el terreno, ¿no? Hasta dar inclusive aquí, ¿no? Para sismos leves y moderados en Lima y Callao, ¿no? Vean las ordenadas espectrales que son del orden de 300 GALS, 320 GALS, bueno, en cierta estación de Lima, en la estación del SISMIT, para un cierto temblor relativamente leve, ¿no? Mientras que para sismos fuertes se pueden ver, pues, no solo para mostrar lo de Lima, valores cercanos a un G, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este registro de Lima Metropolitana del terremoto de octubre del 66, ¿no? Para un amortiguamiento del 5% de todos estos sistemas dinámicos, pero estos eran espectros de respuesta elástica. En cambio, en los espectros de diseño hay valores menores, precisamente por ya considerar la respuesta inelástica. Y una de las características más importantes, no la única, pero sí una de las más importantes es la ductilidad, ¿no? Siempre que efectivamente pues tratemos con un material capaz de deformarse bastante, ¿no? En estado inelástico antes de que se rompa, ¿no? Entonces, a nivel de los elementos estructurales, habíamos comentado que la ductilidad es una medida del grado de deformación plástica que puede soportar el elemento antes de la falla. Y esta condición, pues, no era una suposición irracional o sin fundamento, ¿no? Estaba fundamentado en ensayos, ¿no? Si los ensayos en estructuras de concreto armado, estructuras de albañilería o de acero, no hubieran mostrado este comportamiento, ¿no? Inelástico, dúctil, más o menos según el material, pues esta cualidad no podría, desde luego, ser utilizada, ¿no? Para el diseño sismo resistente. Entonces, ya habíamos explicado un poco los lazos de histéresis también que se mostraban en estos diagramas de comportamiento no lineal cíclico, ¿no? De estructuras. Los ensayos cíclicos son muy importantes para ver, como ven, el comportamiento, ¿no? Inelástico cíclico, que es lo que más pues, tendrán, ¿no? Las estructuras cuando sucede un terremoto severo, ¿no? Se entiende que es severo. De modo que a partir de estos diagramas de comportamiento cíclico se pueden generar envolventes, ¿no? Y estas envolventes, como su propio nombre lo dice, representan unas curvas que pasan, ¿no? Por los valores máximos, ¿no? De la curva, y con esos envolventes se pueden generar algunos modelos, ¿no? Igual aquí, ¿no? Inclusive, ¿no? En la estructura de muros de la albañilería se pueden generar envolventes a partir de diagramas de fuerza cíclica y elástica. También hay ensayos, por cierto, en donde la fuerza en la estructura es aplicada tan solo en una dirección, digamos, como estoy señalando en la flecha, y se empuja la estructura en una sola dirección hasta que, bueno, va fisurándose y eventualmente colapsando. En ese caso, la curva que se genera es casi la envolvente que ven aquí en rojo, ¿no?
Es otro tipo de ensayo, le llaman ensayo monotónico, ¿no? Y también es muy útil para generar precisamente estas curvas fuerza de desplazamiento, pero tan solo en un tipo de carga, ¿no? En cualquier caso, se generan estas curvas. La curva real es la que está aquí, en línea discontinua dorada, a partir del cual pues, se pueden generar algunos modelos, ¿no?, de análisis no lineal. Un modelo de los primeros que hubo y además bastante sencillo, bueno, menos complicado, mejor dicho, no es que sea sencillo, pero es menos complicado de operar, es el modelo elastoplástico, ¿no?, que ven aquí en la línea rosada, ¿no? Entonces aquí hay una especie de curva efectiva, ¿no? Bueno, un criterio para determinar esa curva efectiva es que las áreas, ¿no?, bajo esta curva real y la curva efectiva sean iguales, ¿no? De tal manera que se determina un punto de fluencia equivalente, determinados criterios también para hacerlo, y a ese punto de fluencia pues hay un determinado desplazamiento de fluencia, ¿no?, U sub y. Y luego hay un comportamiento plástico, ¿no?, en este modelo, ¿no?, que procura tomar en cuenta este comportamiento inelástico, que no es tan plástico como ven, del material real. Pero bueno, hay un desplazamiento inelástico, ¿no?, que bueno, en este caso es un desplazamiento inelástico sub m máximo, ¿no?, que permite definir el concepto de factor de ductilidad como el cociente entre el desplazamiento inelástico alcanzado y el desplazamiento de fluencia, ¿no? El factor de utilidad definido con el símbolo mu, está aquí entonces representado en esta fórmula. De tal manera que valores de mu relativamente altos pues nos indicarán, ¿no?, que posiblemente pues el comportamiento fue, digamos, algo de este estilo, ¿no?, y en donde tuvimos un cierto valor, ¿no?, de desplazamiento máximo, ¿no?, diferente, tendremos M1, ¿no?, y tendremos entonces otro factor de utilidad, ¿no?, U sub 1, mu sub 1, digamos, definido como U sub M1 entre U sub Y. Entonces, en esas condiciones, está claro que mu sub 1, la utilidad para este caso, es mucho mayor, ¿no?, que el primer caso, ¿no?, de la figura original. Entonces, tener valores de factores de utilidad relativamente altos, pues nos indicará cuán deformable, ¿no?, en condiciones inelásticas es el elemento estructural o un material, ¿no? Y valores bajos pues nos revelará lo poco dúctil, casi frágil, ¿no?, que es un material o un sistema estructural. Pues bien, ¿qué relación tiene la ductilidad, solo la ductilidad, en, digamos, una resistencia para el diseño? Pues lo que habíamos visto un poco con las curvas, ¿no?, reales, digamos, que vimos aquí, ¿no? Esto lo explicamos el jueves, pero ahora con la curva efectiva, digamos, suponiendo un modelo elastoplástico. Entonces, una hipótesis, perdón, de trabajo es la de considerar que el desplazamiento producido por el sismo es esencialmente el mismo, ya sea que la estructura responda elásticamente o responda inelásticamente. Ahora, desde luego que esa suposición de igualdad de desplazamientos tampoco viene del aire, ¿no?, viene realmente de análisis, en este caso, análisis dinámicos, ¿no?, análisis dinámicos elásticos y análisis dinámicos inelásticos, en donde pues, para cierta familia, digamos, de registros sísmicos se encuentra una cierta aproximación. Esto se puede hacer, creo que está aquí, por ejemplo, aquí hay una serie de análisis inelásticos hechos con un modelo elastoplástico, en donde se va un poco viendo que los desplazamientos máximos inelásticos se van aproximando al desplazamiento máximo elástico, ¿no?,
Pero bueno, esa es una hipótesis de trabajo. Entonces, suponiendo que ese desplazamiento elástico y el inelástico son iguales para sistemas equivalentes, ¿no? Entonces tenemos este gráfico, ¿no?, de la resistencia versus el desplazamiento. Si la estructura tiene un comportamiento elástico, tendremos, ¿no?, sin fisuración, sin fluencia, sin nada de eso, sin agrietamiento, entonces tendremos aquí la relación lineal, ¿no?, entre la resistencia alcanzada y el desplazamiento generado. Y el correspondiente comportamiento, ¿no?, del sistema inelástico, entonces está aquí en la línea roja, ¿no?, donde a cierto nivel se alcanza la resistencia de fluencia, ¿no?, el desplazamiento de fluencia sub y, y de allí más el desplazamiento inelástico. Entonces, suponiendo igualdad de desplazamiento de SEA, notamos lo siguiente, que U sub y es a R sub y, como U sub m es a R sub m, ¿no? Entonces, esa proporcionalidad está aquí, ¿no? Aquí. Pero notamos que el cociente de U sub m entre U sub y es el factor de utilidad. Por lo tanto, tenemos ese factor de utilidad, a su vez, es el cociente de R sub m, la resistencia en comportamiento elástico, y R sub y, que sería la resistencia máxima en comportamiento inelástico, la resistencia de fluencia. Entonces, siendo así, fíjese lo que se obtiene, ¿no? Lo que se va a obtener es que esta resistencia máxima inelástica, ¿no?, será igual a la resistencia máxima elástica entre, ¿no?, el factor de utilidad, la resistencia máxima inelástica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos notando aquí? Que una de las consecuencias de considerar la ductilidad, digamos, con fines de diseño, pues es el de reducir, ¿no?, la demanda de fuerzas sobre la estructura. La reduce. Bien, otra suposición, otra hipótesis de trabajo, es el de no igualar los desplazamientos, sino igualar las energías disipadas. Entonces, suponiendo que la energía disipada durante un sismo es esencialmente la misma, sea que la estructura se comporte elásticamente o inelásticamente, entonces tenemos en este diagrama que los desplazamientos máximos en esos comportamientos son distintos. En el caso elástico es U sub S, en el caso inelástico es U sub M, ¿no? Pero las áreas sombreadas van a ser iguales. El área donde hagan fuerza de desplazamiento es un indicador, ¿no?, de la energía. Entonces, la energía en la estructura del comportamiento elástico es este triángulo celeste, ¿no?, un medio de R sub M por U sub S, y el área disipada por el sistema, ¿no?, el comportamiento inelástico es este trapecio, ¿no?, y está la fórmula de esa área aquí, un medio de R sub Y por U sub Y, el triángulo, y luego este rectángulo que es R sub Y por U sub M menos U sub Y. Bueno, aquí ya no podemos decir que la proporcionalidad, ¿no?, entre desplazamientos y resistencias, pero a partir de la igualdad de áreas sí se puede llegar, ¿no?, a encontrar esta otra expresión que ven aquí. La resistencia máxima elástica entre la resistencia máxima inelástica es igual a 2 mu menos 1, raíz cuadrada, ¿no? Aquí también, ¿no?, encontramos, por lo tanto, una expresión para relacionar, ¿no?, la resistencia máxima inelástica, simplemente R sub N, que sería igual a la resistencia máxima elástica
entre, ¿no?, la raíz de 2 mu menos 1. Bueno, esas ductilidades entonces dependerán del sistema estructural. Hemos visto como el acero, por ejemplo, ese diagrama fuerza de desplazamiento que vimos, tiene una alta ductilidad, el concreto armado menos, y la albañilería mucho menos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de mu igual a muy igual a 8, con el criterio de igualdad de desplazamientos, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la resistencia máxima inelástica sería 1/8, ¿no?, de la resistencia máxima elástica. Pero con el criterio de igualdad de energías tendríamos que esa resistencia inelástica sería la resistencia máxima elástica entre raíz de 15, ¿no? Así que, bueno, esa es la idea. Pero este no es el único factor, digamos, que influye en la reducción de las fuerzas con fines de diseño. Hay otros factores, la sobreresistencia, la redundancia estructural, son los otros dos factores importantes, no comentaremos mucho sobre ello, pero eventualmente en la última parte del curso podríamos hacer alguna discusión sobre ese punto, pero eso también es algo que se mide. Bueno, habíamos mencionado que así como hay procedimientos, ¿no?, para encontrar la respuesta elástica, ¿no?, de sistemas de un grado de libertad, un movimiento sísmico dado por un registro de aceleraciones, ¿no?, un acelerograma, pues también se puede encontrar la respuesta inelástica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este modelo de histéresis elastoplástico utilizado para encontrar la respuesta de ese sistema para el registro del centro de 1940. El sistema tenía un periodo de 0.50 segundos. El amortiguamiento, bueno, se consideró como cero en este ejemplo del profesor Chopra. Y entonces aquí hay un parámetro importante, ¿no?, el de la resistencia de fluencia, ¿no?, que hace que tengamos aquí la línea plana, ¿no?, el comportamiento elastoplástico. Esa resistencia de fluencia aquí se ha puesto en términos del peso, ¿no?, del sistema, del orden de 0.20 en el caso del gráfico, ¿no? Pero se ha variado la resistencia de fluencia, F sub S entre W, se ha variado para tener diversos valores de resistencia de fluencia. Por eso ven distintos diagramas. Por ejemplo, aquí tenemos la resistencia de fluencia del orden de una vez el peso, casi elástico realmente. Aquí una resistencia de fluencia del orden de la mitad del peso, aquí una resistencia de fluencia menor todavía, un cuarto del peso, y aquí una resistencia de fluencia de 1/8 del peso. Menos resistencia de fluencia que va a significar para un movimiento intenso, que va a alcanzar más rápidamente, ¿no?, el comportamiento inelástico, ¿no?, va a alcanzar más rápidamente la fluencia, ¿verdad? Y por eso es que ven aquí, en primer lugar, el desplazamiento generado en el tiempo, ¿no?, para la respuesta elástica. Es lo que ven aquí en el primer diagrama. ¿De acuerdo? Es lo que ven acá. Entonces, vean que el desplazamiento es del orden de máximo, ¿no?, del orden 2.25 pulgadas, ¿no? Luego ven aquí, para el segundo caso, con la resistencia de fluencia del orden de la mitad del peso, aquí el desplazamiento máximo es algo menor, 1.62. Hay un desplazamiento permanente, U sub P significa el desplazamiento permanente, y aquí ven las incursiones, la fluencia, ¿no?,
que tiene el sistema dinámico. En el segundo caso, de un sistema con una resistencia de fluencia de 1/4 del peso, fíjese las incursiones en la fluencia, ¿no? Ya son más numerosas, ¿no? Lo que ven aquí en la línea del tiempo, digamos, inferior. Y a nivel de desplazamiento, vean cómo que el desplazamiento máximo inelástico es 1.75 pulgadas, pero ya hay un desplazamiento permanente, ¿no? Mucho más pronunciado, 1.1 pulgadas. Y bueno, en el último caso, ya una resistencia de fluencia bien baja, pues que vamos a tener un desplazamiento máximo del orden de 2.07 pulgadas, cada vez más cerca, ¿no? De 2.25 aquí, de la respuesta elástica, pero muchísimas más incursiones, ¿no? en la fluencia, y bueno, un desplazamiento permanente del orden de 1.13 pulgadas, ¿no? Pero vean cómo ya se va ladeando, ¿no? La estructura hacia un lado, según qué lado le pegue primero a la fluencia realmente, ¿no? Entonces, esos tipos de análisis se hacen, ¿no? Para llegar a algunas conclusiones interesantes, ¿no? Una de estas es, bueno, a menor resistencia de fluencia hay más incursiones, ¿no? En el comportamiento inelástico, y hay más desplazamiento, ¿no? Permanente, la estructura queda, en cierto modo, torcida, ¿no? Ladeada, mejor dicho, no torcida, queda ladeada. Y bueno, eso es algo que también tiene que evaluarse, ¿no? A la hora de definir si la estructura es recuperable o no. Bueno, los efectos de la ductilidad también se pueden ver con espectro de respuesta. También, así como hemos visto el espectro de respuesta elástica, también se pueden calcular espectros de respuesta inelástica. Es un trabajo que hicimos para el doctorado, y vimos la respuesta inelástica para sistemas inelásticos con este modelo de histéresis, denominado modelo de Takeda modificado. Es muy utilizado para modelar estructuras de concreto armado. Vean, bueno, una cierta complejidad tiene este modelo de histéresis, pero utilizamos ese modelo de histéresis con el registro de Yoyeo en Chile, que tiene una aceleración máxima del 64% de G, ¿no? Para espectro de respuesta con sistemas de un grado de libertad con un beta de 5%. Entonces, aquí los diagramas de respuesta, tenemos los espectros de respuesta de aceleraciones arriba y los espectros de desplazamiento abajo. Para sistemas con ductilidades elásticas, mu igual a 1, para ductilidades del orden de 2, mu igual a 2, y la línea negra gruesa es el espectro para ductilidades de 4. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que se ve aquí? A mayor ductilidad, menores aceleraciones, ¿no? O sea, menores fuerzas de diseño. Entonces, eso también tiene correspondencia con los diagramas estos en el tiempo que estamos mostrando. Y a nivel de desplazamiento, curiosamente no se da esa secuencia, ¿no? Entonces, no hay esa misma proporción. Los desplazamientos inelásticos no puede decirse que disminuyan, ¿no? Ni que aumenten, ¿no? Andan en valores pues aproximados, ¿no? Cercanos al de la respuesta elástica. Bueno, pero ese es para el sismo aquel en el suelo pues, medianamente compacto, casi firme, donde fue registrado este acelerograma. Pero cuando hicimos lo mismo para el registro que ya hemos visto, ¿no? En México, del 85, en el suelo súper blando, pues encontramos estos resultados, ¿no? El espectro elástico, ven aquí en línea delgada negra, ese espectro ya lo conocemos, ¿no? Bastante, el espectro elástico, con su pico aquí en 2 segundos casi.
pero a medida que la ductilidad aumenta en el sistema inelástico, pues bueno, sí hay una rebaja de las aceleraciones, pero bueno, para periodos relativamente altos, pero para periodos cortos no había tanto, ¿no? esa relación. Y a nivel de desplazamiento menos, ¿no? Al contrario, ¿no? A mayor ductilidad podían notarse pues, menores desplazamientos máximos, ¿no? Pero para periodos largos, ¿no? Y a periodos cortos, más bien lo contrario. Entonces, bueno, no hay una ley, digamos, eh, única para sostener, ¿no? Que los desplazamientos inelásticos son iguales a los desplazamientos inelásticos. En suelos más o menos firmes podría razonablemente suponerse tal cosa, pero en suelos blandos ya no. Bueno, aquí tenemos una relación precisamente ya entre la resistencia y el factor de ductilidad, ¿no? Y el factor de utilidad que se podría utilizar en el diseño. Entonces, aquí está en línea discontinua naranja, ¿no? Tenue, la respuesta puramente elástica, muy igual a 1. Se habla de una respuesta esencialmente elástica para valores de mu entre 1 a 2 casi, ¿de acuerdo? Entonces, no hay una rebaja significativa, ¿no? De la resistencia de diseño. Se habla de una respuesta con ductilidad limitada hasta valores de 4, 4,5. Aquí un valor promedio de 3,5 es lo que se señala. Y para una respuesta completamente dúctil, ya hablamos de valores hasta de 8. Y bueno, valores mayores que 8 ya son ductilidades difíciles de alcanzar. Tal vez con materiales como el acero, ¿no? El aluminio se pueden alcanzar las tales ductilidades, pero otra vez, ¿qué estamos mostrando aquí? Más ductilidad, que significa menores. Más ductilidad significa fuerzas de diseño menores, ¿no? ¿Qué pasa con fuerzas de diseño menores? Una gran incursión en comportamiento inelástico, grandes desplazamientos permanentes. Ya sabemos que la estructura no va sola, ¿no? La estructura, ahora ya no debemos pensar, ¿no? Solamente en eh, nuestro trabajo, digamos, de análisis y diseño estructural, sino ya debemos ver probablemente la infraestructura, cómo funciona, el contenido, qué actividades se van a realizar allí, ¿no? Y qué medidas de seguridad frente a un sismo se tienen que dar, ¿no? Entonces, comprender que el edificio o la infraestructura no solamente está compuesto de una estructura de concreto armado o de acero o de material que fuera, ¿no? También hay equipos, ¿no? También hay instalaciones, ¿no? Entonces, como tiene tabiques, ¿no? En fin, tiene todo un funcionamiento, tiene una distribución que nosotros debemos comprender cabalmente, ¿no? Y realmente intervenir en esa distribución, digamos, funcional, ¿no? No dejarlo tan solo en manos de los arquitectos, ¿no? En fin, otros profesionales. También ahí el aspecto de planeamiento, digamos, de las funciones con miras a tener una infraestructura segura, ¿no? Frente a sismos, como ingenieros civiles tenemos un papel que cumplir, ¿no? Bien, entonces con esta explicación, ahora sí, si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto, podemos pasar a presentar ahora, sí, los aspectos de diseño, ¿no? Sismo resistente de acuerdo a la norma peruana. ¿Alguna consulta? En el aula virtual, por cierto, ya está la tarea, ¿no? eh, en la cual podrán subir, ¿no? Sus informes grupales y sus presentaciones, ¿eh? Tienen plazo hasta las 2 de la tarde. Pues,
Hasta las 2, ¿no, profesor? Así es, hasta las Ok, 12. ya. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar al otro gran capítulo de este curso, que es el de la norma de diseño sismorresistente. La presentación de la norma de diseño sismorresistente y en particular los aspectos relacionados al método de fuerzas estáticas equivalentes. La norma de diseño sismorresistente realmente es un documento normativo oficial. Se emite a través de una resolución ministerial, ¿no? Esta es la resolución ministerial del 2018, por la cual se publicó ya en el peruano, inclusive la norma técnica, y bueno, en esta norma participan, para la elaboración de la norma, ¿no? Hay miembros de un comité, el comité permanente de la norma de edición sismorresistente, y representantes de la UNI, de CISMI, de la Universidad Católica, de la Universidad Ricardo Palma, de la Federico Villarreal, del Colegio de Ingenieros del Perú, del CENSICO, que hay del Instituto Geofísico del Perú. Hay una gama de profesionales ligados a la investigación, a la academia, a la práctica de la ingeniería, ¿no? Que se forma un equipo pues bien multidisciplinario, ¿no? Entonces, bueno, hay determinados capítulos, es un documento que ya lo tienen, ¿no? En el aula virtual, que está en revisión de una manera realmente permanente, ¿no? De modo que van a poder ver el contenido de esta norma. Es un documento de consulta, ¿no? Para algunas actividades del curso. Bueno, hay anexos donde se va a detallar a nivel de distrito, ¿no? La pertenencia a determinadas zonas sísmicas, de acuerdo al mapa de zonificación sísmica. Y bien, pero no se aplica tan solo por tratarse, ¿no? de una ley, ¿no? De una norma oficial. Hay ingeniería y vamos a ver precisamente los aspectos de ingeniería, ¿no? La fundamentación de esta norma de diseño sismorresistente. Este es el contenido de la norma actual. Bueno, hay unas determinadas generalidades donde se ven los alcances de la norma, luego aspectos del peligro sísmico, en donde se definen las zonas sísmicas del Perú, ¿no? Luego aspectos relacionados a la categoría de estructuras, limitaciones en cuanto al sistema estructural, ¿no? Especificaciones acerca de la regularidad de las estructuras, ¿no? Luego, los requerimientos de análisis estructural, qué procedimientos de análisis están permitidos, ¿no? En nuestra normativa. Luego, aspectos de rigidez, resistencia y ductilidad que se requieren para las edificaciones, para que cumplan los objetivos de la norma. Luego, algunos aspectos relacionados a elementos no estructurales, apéndices, de tanques elevados, ¿no? Y equipo, ¿no? Luego, bueno, algunas declaraciones, más que nada relacionadas al diseño de cimentaciones, y también declaraciones, objetivos eh, relacionados a la evaluación de estructuras, reparación y reforzamiento de estructuras. Y una parte última acerca de la instrumentación, colocar acelerógrafos, instrumentación similar en edificaciones para tener una base de datos, ¿no? Que retroalimente, ¿no? El trabajo del comité y también bueno, de todas aquellas entidades que se dediquen a la investigación.
Como toda norma, esta establece condiciones mínimas, ¿no? Condiciones para que las edificaciones tengan un comportamiento aceptable de acuerdo a los principios señalados en la norma. No olvidemos que eso es lo que toda norma indica, ¿no? Condiciones mínimas. La norma no hace la ingeniería. La ingeniería la hacen los ingenieros. La norma es un documento de, lógicamente hay que cumplirla, hay que considerarla, pero eso no quiere decir que el diseño tiene que ajustarse, digamos, exactamente, ¿no? A un valor límite, digamos, de la norma. Desde luego que es algo que en algunos lados, digamos, se hace, ¿no? Pero realmente son las condiciones reales, digamos, en las cuales tenemos una edificación, una obra, las que van a gobernar, ¿no? El diseño estructural. Lógicamente, siempre que esas ya especificaciones o medidas, digamos, de diseño no sean menores, ¿no? Lo que se establece en la norma. ¿En qué estructura se aplica la norma? Bueno, lógicamente para el diseño de edificios nuevos, pero también al reforzamiento de edificios existentes, ¿no? Y reparación de las estructuras dañadas por sismos. Entonces, bueno, para edificios nuevos ni hablar, eso es completamente una obligación, ¿no? Ahora, el asunto del reforzamiento de edificios existentes sí es algo un poco eh, complicado de implementar, ¿no? Hay una gran cantidad de edificios que no han sido diseñados con la norma lógicamente actual, ¿no? Entonces, ¿cómo definir, ¿no? Si es que necesitan ser reforzados, ¿no? Entonces, son básicamente los propietarios, ¿no? Los que tendrían que asumir, ¿no? esa, esa labor, ¿no? De reforzar. Pero para reforzar un edificio existente, primero hay que hacer una evaluación del mismo. Para evaluarlo, pues ahí se utilizan precisamente las disposiciones de la norma vigente. Para estructuras especiales, indica allí, se puede usar en lo que sea aplicable. Las estructuras especiales diferentes a un edificio, ¿no? Entonces, el énfasis o la aplicabilidad de la norma está orientada a edificios. Tanques elevados, por ejemplo, puentes, otro tipo de estructuras, reservorios, ¿no? Pues ya podrán disponer de algunos factores que están aquí definidos para el diseño sismo resistente, pero no todas, ¿no? Hay que ver en lo que sea aplicable. Bueno, y para sistemas no convencionales, porque la norma está definida para sistemas estructurales, ya lo vamos a ver, convencionales, es decir, aquellos sistemas estructurales que tienen una normativa de diseño, ustedes ya saben cuáles son, ¿no? Pero para sistemas que no existan o que no tengan una normativa oficial, el empleo de aquellos sistemas no convencionales deberá ser aprobado por el Ministerio de Vivienda. El ente realmente del Ministerio de Vivienda que se encarga de esa aprobación es Sensico. Bueno, y además este es un añadido de la norma vigente respecto de las anteriores que no se indicaba nada. Además de lo indicado en la norma, se deberá tomar medidas de prevención y en el proyecto, ¿no?, de edificación contra desastres colaterales, ¿no?, como el tsunami, incendios, deslizamientos, ¿no?, etcétera. Bueno, también en la norma hay una indicación acerca de la filosofía del diseño sismo resistente y los principios, o también podrían denominarse objetivos, ¿no?, del diseño sismo resistente. ¿Qué es lo que orienta la labor, digamos,
de los que preparamos la normativa de diseño sismosistente. Básicamente tres, ¿no? Tres lineamientos, ¿no? Uno, evitar en lo posible, ¿no?, la pérdida de vidas, y por eso ¿no?, un estado de comportamiento no aceptable, el último, es el de colapso, al borde del colapso, ¿no?, de una edificación, pero no el colapso, no el derrumbe de la edificación. Bueno, eso es como objetivo último. Y, lógicamente, la experiencia lamentablemente nos señala que eso no siempre se da, ¿no?, pero está dentro de lo que orienta, ¿no?, la labor, ¿no?, del comité, ¿no?, de la norma para definir, ¿no?, los aspectos más importantes del diseño sismorresistente. Otra orientación es el de asegurar la continuidad de servicios básicos para que luego de un terremoto severo, se entiende, pues los servicios esenciales se mantengan, ¿no? No, entonces, cause a la población, ¿no?, un estado de zozobra, ¿no?, que complique la supervivencia, ¿no? Y otra orientación es la de minimizar los daños a la propiedad, ¿no? Entonces, cada vez más importante en la medida que luego un sismo severo, pues, puede darse, ¿no?, la situación que ya no hubo colapso, afortunadamente, de una gran cantidad de edificaciones, pero esa gran cantidad puede quedar en tal grado de daño que es necesario demolerlo y hacer otros edificios. Y el costo, ¿no?, involucrado en ello puede ser muy oneroso para la sociedad, ¿no? Y como principios, como objetivos del diseño según la norma, tenemos estos dos, ¿no?, los dos primeros. Uno, que la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas durante movimientos sísmicos severos, ¿no?, para el lugar del proyecto. Entonces, para movimientos sísmicos severos, la estructura no debería colapsar. Y para movimientos sísmicos moderados, el segundo, ¿no?, la estructura debería soportarlos con daños reparables, ¿no?, dentro de límites aceptables. Entonces, se establecen esos límites, deberían definirse, porque la norma nuestra realmente para sismos moderados todavía no hay un desarrollo. Y bueno, finalmente se indica ahí que para edificaciones esenciales se tendrán consideraciones especiales, ¿no?, para que sean operativas luego del sismo severo. Entonces ahí hay un objetivo, ¿no?, que las edificaciones esenciales sigan operativas luego del sismo severo. ¿Cuáles son esas tales edificaciones esenciales? Bueno, están también allí, ¿no?, en la norma, para definir el factor de importancia. En las generalidades de nuestra norma también hay algunas sugerencias, ¿no?, dadas al diseñador eh, para que conciba, digamos, el sistema estructural de su proyecto siguiendo estas pautas, ¿no? La primera de ellas, bueno, la simetría, tanto en la distribución de masas como en la distribución de rigideces, ¿no?, para evitar efectos torsionales dañinos. La otra pauta es el del peso mínimo, minimizar el peso, especialmente en los pisos altos. Hemos visto que la fuerza, ¿no?, para avanzar un movimiento en la base, pues la fuerza inercial, ¿no?, es la principal de las fuerzas actuantes, independiente de la masa, ¿no?, por tanto del peso. Otra pauta, parece una perogrullada, pero es necesario remarcarlo, ¿no?, la selección adecuada y el uso adecuado de los materiales de construcción. Recordemos que el edificio que va a resistir el sismo no es el edificio que está analizado, ¿no?,
programa más complejo, más detallado que haya, ¿no? Siendo esa etapa importante, desde luego, tampoco es la estructura que está bien dibujada en planos, siendo importante también, ¿no?, tener unos buenos planos y buenas especificaciones, sino es la estructura que está construida, ¿no? Entonces, es lo que va a hacer una gran diferencia, ¿no? Luego, bueno, una resistencia adecuada, ¿no?, frente a las cargas laterales. También parece un sobreentendido, pero realmente es importante y lo veremos. Otra pauta importante es la continuidad estructural, ¿no?, en planta y en elevación. Mientras menos discontinuidades haya, pues el comportamiento de una estructura será más predecible, mejor predecible. Otra pauta es la ductilidad, ¿no?, y es una consideración más, ¿no? En otros tiempos fue una consideración básica, ¿no? Ahora no, ahora es una consideración más, porque además de la ductilidad debemos procurar considerar que nuestras estructuras tengan una deformación lateral ilimitada, no demasiado grande. Otra pauta a tomar en cuenta es el de la redundancia, ¿no?, que la estructura tenga líneas sucesivas de resistencia. Eso ayudará, ¿no?, que en el comportamiento inelástico, si algún elemento falla, entre comillas, llega a su resistencia máxima, pues se genere, ¿no?, la redistribución de esfuerzos, como bien saben, que sea soportado por la estructura de una manera estable, ¿no? Y bueno, también una pauta importantísima es la consideración de condiciones locales, ¿no?, que ya hemos visto en las clases anteriores, con las condiciones de sitio, ¿no?, y vimos un video complementario, ¿no?, donde según sea el suelo firme o el suelo blando, pues será mejor, ¿no?, el proyecto de un edificio rígido o un edificio flexible, ¿no?, para evitar la resonancia, ¿verdad? Y bueno, también la buena práctica constructiva y la supervisión rigurosa, que tiene el mismo sentido que el buen uso de los materiales de construcción, ¿no? Bueno, podemos tener un proyecto arquitectónico, ¿no?, donde ya sabemos que hay una distribución de ambientes, cada uno de los pisos, una determinada forma, ¿no?, en elevación, ¿no?, y en planta. Aquí realmente en este proyecto intervino no solamente el arquitecto, también intervino el ingeniero estructural, ¿no? Se nota, creo que claramente. Y bueno, se ha generado ahí pues una configuración pues bastante interesante, ¿no?, casi simétrica, ¿no?, y donde ya en cierto modo están delineados, ¿no?, los elementos estructurales, ¿no? Entonces, a partir de esta distribución de ambientes, para una vivienda multifamiliar, ya se establecen lo que llamamos los elementos estructurales, ¿no?, la ubicación de columnas, de vigas, placas o muros de corte, en este caso, ¿no?, de edificación, y el uso de determinado sistema de entrepiso, ¿no?, la losa. Y bueno, se utilizó losa aligerada, ¿no?, bueno, según la dimensión de las luces, ¿no?, ya pueden considerar otro tipo de sistema, ¿no?, de entrepiso, losa maciza o losa con doble nervadura, o inclusive también losas portensadas, ¿no?, que es otra manera, ya en luces más grandes, ¿no? En este caso se va notando
Y en estas flechas, la orientación de las viguetas, ¿no? De la losa aligerada, ¿no? Entonces es muy importante llegar de aquí, de la distribución, al planteamiento de la configuración estructural. En la configuración estructural se va a notar ya claramente que si la estructura va a ser simétrica, ¿no? O va a tener problemas de simetría, pudiera notarse aquí, si es el caso, el sesgo de algunos elementos estructurales, ¿no? Hacia un lado que pueda provocar pues, torsiones en planta. Si por A o B, por ejemplo, vamos a eliminar esto. Pudiera ser, ¿no? Que a alguien, al dueño no le guste, no sé, que en el frente principal haya unas placas y promueve, en fin, de alguna forma, una disminución, ¿no? Y tan solo, pues, digamos, tengamos esto. Digamos, tengamos eso. Entonces, pudiera ser, ¿no? Que aquí se genere, ¿no? Un eje flexible en comparación a todo lo que hay aquí, todo lo que hay en la cara opuesta. Y se puedan generar algunos problemas, ¿no? Torsión, ¿no? Entonces, eso se va a notar aquí, la configuración estructural. Así que bueno, es importantísimo este esquema, además bueno, ayudará a la generación, ¿no? Del modelo de análisis, ¿no? Que ahora bueno, ya se puede hacer con modelos tridimensionales, ¿no? Bueno, y a partir de ahí se pueden generar las áreas tributarias para las columnas y ir metrando las cargas axiales, ¿no? Que para el diseño de flexo-compresión son súper importantes, ¿no? ¿Y alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, en nuestra norma además también hay algunas consideraciones generales para los proyectistas, ¿no? Que son estas, ¿no? Que no se consideran los efectos de sismo y viento simultáneamente en las combinaciones de carga, ¿no? La probabilidad de que se generen ambos en condiciones extremas, ¿no? Que son las que se consideran, ¿no? En una condición de carga, pues son bien bajas, ¿no? Así que no se consideran a la vez. Otra consideración importante, debe considerarse el posible efecto de los elementos no estructurales. Entonces, como ven aquí están los elementos estructurales, ¿no? Pero hay bastante elemento no estructural, la tabiquería, ¿no? Sobre todo, lo que más se nota. Entonces, si la configuración estructural va a ser así, donde los elementos no estructurales ya no van a contribuir, ¿no? A la rigidez, porque si se consideran, pues contribuirían a la rigidez, ¿no? De la estructura. Entonces,
consecuencia, el análisis detallado y anclaje de esos elementos no estructurales debería ser concordante, ¿no?, con la consideración del posible efecto o no, ¿no?, de los elementos no estructurales. Deberá ser, pues, adecuadamente aislado, ¿no?, el elemento no estructural del sistema estructural. Bien, bueno, lo último es lo que ya mencionamos, que las edificaciones van a tener incursiones inelásticas, ¿no?, frente a solicitaciones sísmicas severas, y en aceptación implicará que las fuerzas sísmicas de diseño son una fracción de la solicitación máxima elástica, ¿no? Bien, a nivel de los planos, ¿no?, la norma se indica que los planos ahora deben tener información sobre el sistema estructural sismo resistente empleado en ambas direcciones principales, ¿no? Luego el periodo fundamental de vibración, también en ambas direcciones principales. Los parámetros del espectro de diseño, ya los veremos a qué nos referimos con eso. Luego la fuerza cortante en la base, calculada, ¿no?, en ambas direcciones de análisis. Luego el desplazamiento máximo del último piso y el desplazamiento relativo máximo del entrepiso. También entraremos más adelante sobre esa definición. Bueno, con respecto al desplazamiento máximo del último piso no hay problema, eso sí se entiende, pero esto de desplazamiento relativo máximo entre piso, tal vez todavía no. Entonces, nótese, regresando aquí al plano este, tenemos dos direcciones principales de análisis, ¿no?, la dirección X, el eje rojo que ven aquí, y el eje Y, ¿no?, el eje con la línea azul. Hay dos direcciones claramente principales. Entonces haremos el análisis sísmico en una dirección X, luego en otra dirección Y. Es lo que permite, ¿no?, en la norma nuestra realizar. Y además, bueno, en el caso necesario, en los planos se deben indicar la ubicación de las estaciones acelerométricas. En algunos edificios se requerirá esa información, no en todos, ¿no? Lo veremos en la parte de instrumentación. Vemos el primer gran parámetro para el diseño sismo resistente, el relacionado a la sismicidad o al peligro sísmico. Para eso, el Perú ha sido dividido, para fines de la norma, en 4 zonas sísmicas que ven ahí. La zona 1 es la de menor sismicidad, la zona 4 es la de mayor actividad sísmica. Y a cada una de esas zonas se le ha asignado, ¿no?, un factor, el factor Z. Ese factor Z, pues, representa realmente la aceleración máxima multiplicada por G, desde luego. Representa la aceleración máxima con un 10% de probabilidad de ser excedida en 50 años. Eso es un tipo de retorno de 475 años. Entonces, todas estas zonas que ven aquí están basadas en los estudios de peligro sísmico. Y como sabemos, allí se estudia la sismicidad, la distribución espacial de la sismicidad, las características de los movimientos sísmicos, la atenuación, sobre todo es un factor importante, la atenuación del movimiento con la distancia epicentral. Entonces, los factores Z están aquí en esta tablita. Para la zona 4, donde tenemos aquí al Lima metropolitano, el factor Z es 0.45. Entonces, 0.45 veces G es la aceleración máxima con un periodo de retorno de 475 años. ¿De acuerdo? Y como ven, la delimitación de las zonas sísmicas está, ¿no?, bien detallada, ¿no?, digámoslo así. Pues está basado en las curvas de isoaceleración, ¿se acuerdan que vimos, ¿no?, cuando tratamos el tema de peligro sísmico y riesgo sísmico? Pues hay estudios de peligro sísmico que presentan información en términos de mapas de isoaceleración. Basados en esos mapas y la delimitación política, ¿no?, del territorio nacional a nivel de distritos, se estableció estos
límites, ¿no?, para las zonas sísmicas. Por eso su forma aparentemente caprichosa, pues, no es otra cosa que los límites políticos, ¿no?, entre un distrito y otro. Bien, otro parámetro de diseño es el del suelo, ¿no? Una cosa es la sismicidad, el efecto debido a la sismicidad. Ahora, el efecto debido al suelo. Y para eso, bueno, hay que ver las condiciones locales, ¿no? ¿De qué manera se estudian? Bueno, lógicamente, el primer acercamiento a ese conocimiento es el estudio geotécnico y cimentación, ¿no?, para una obra en particular. Pero ya a nivel un poco más amplio, más grande, cuando las áreas involucradas son mayores, pues se hacen estudios especiales. Y entre esos estudios tenemos los estudios de microzonificación sísmica y los estudios de sitio. Los estudios de microzonificación sísmica son estudios multidisciplinarios que investigan los efectos de los terremotos y los fenómenos cosísmicos, ¿no?, licuación de suelos, deslizamientos, tsunamis, sobre un área de interés, ¿no? Entonces, de esa manera, pues hay información sobre la modificación de las acciones sísmicas por causa de condiciones locales de sitio y los otros fenómenos, ¿no?, cosísmicos. Estos estudios son considerados, sin ser esta lista limitativa, ¿no?, en dos casos por lo menos, ¿no?, en estudios sobre áreas de expansión de ciudades, ¿no?, y luego en la reconstrucción de áreas urbanas. Por ejemplo, si Lima, ¿no?, en algún momento Lima Metropolitana decide, de hecho ya hay estudios, se están haciendo estudios, para expandirse hacia el norte, ¿no?, o hacia el sur, ¿no?, entonces habrá que hacer, ¿no?, un estudio de microzonificación sísmica para ver, ¿no?, de qué manera usar mejor el suelo y así tener una ciudad expandida más segura, ¿no? Y en reconstrucción de áreas urbanas, bueno, eso se da pues, cada vez que hay un terremoto que ocasiona, ¿no?, grandes daños en una región. En el sismo de Pisco del año 2007, el SISMIT, ¿no?, realizó un estudio de microzonificación para las ciudades de Tambo de Mora, Chincha, ¿no? Así que allí también es importante para establecer de qué manera será mejor, ¿no?, realizar la reconstrucción. Y tras esos estudios se puede llegar a la conclusión que determinadas zonas habitadas ya deban dejar de serlo, ¿no?, y tengan otro uso. Y los estudios de sitios son estudios similares a los de microzonificación sísmica, pero están limitados al lugar del proyecto, ¿no?, suministran información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas y otros fenómenos naturales, ¿no? El objetivo principal de esos estudios de sitios es determinar los parámetros sísmicos de diseño, ¿no?, pero en ningún caso serán esos parámetros inferiores a los que se obtengan mediante la aplicación de la norma. Deberán realizarse en grandes complejos industriales, industria de explosivos o de productos contaminantes y inflamables. Entonces, de allí la aplicabilidad de los estudios denominados de sitio. No tienen el propósito de conseguir, ¿no?, fuerzas de diseño menores, ¿no?, a los de la norma, de ninguna manera. Sí, detectar, ¿no?, tal vez fuerzas mayores, ¿no?, precisamente por el efecto de las condiciones locales, ¿no? Y bueno, sea por el estudio geotécnico de cimentación o estos estudios de sitio, de microzonificación sísmica, se establecerán los denominados perfiles de suelo para fines del diseño sismoresistente. En las normas se indican 5 tipos, básicamente. Y a cada tipo de perfil de suelo se les asocia dos parámetros. Un factor de suelo, S, y un par de periodos,
T sub P y T sub L, que no son periodos predominantes del suelo, por si acaso. Ya veremos cuál es su uso. Hay 5, decíamos, perfiles. El primero es la roca dura, el segundo es la roca alterada, digamos, a un suelo muy rígido, el siguiente es el suelo intermedio, el cuarto es el suelo blando, y el quinto es el suelo excepcional, digamos. Entonces, ¿cómo se define el primer tipo de suelo, ese subsuelo? Es roca sana, ¿no? Y uno de los parámetros principales es la velocidad promedio de propagación de ondas de corte. Entonces, como ven, la velocidad promedio de propagación de ondas de corte tiene que ser mayor que 1500 metros por segundo, que es ese promedio. ¿De acuerdo? Y B sub S promedio se calcula con esta fórmula que ven aquí. D sub I es la potencia del estrato y bueno, B sub S sub I es la velocidad de propagación de ondas de corte en un estrato determinado. Bueno, aquí en roca ahora se entiende que no va a ser un estrato de toda la masa rocosa, ¿no? Pero un poco que la idea es la siguiente, porque este parámetro de la velocidad promedio de propagación de ondas de corte se usa también en suelos, ¿no? En suelos diferentes, ¿no? Entonces aquí tendríamos algo así como esto, ¿no? Tenemos el terreno y pudiéramos tener un estrato, ¿no? Otro estrato y así sucesivamente. Bueno, supongamos que tenemos ya todos esos 3 estratos en los 30 metros, ¿no? Aquí el valor promedio se calcula hasta los 30 metros. Bien, entonces cada uno de estos estratos va a tener una potencia, ¿verdad? Entonces digamos, esta que sea la potencia de sub 1. Esta es la potencia de sub 2. Y esta de sub 3. Y a su vez cada estrato tendrá pues una velocidad de propagación de onda de corte. Tenemos aquí como V sub S1, V sub S2 y V sub S3. Bien, entonces se aplica esta fórmula para encontrar el valor promedio. Ay, no, sí, está bien. ¿Ya? Entonces, si esa velocidad promedio es mayor que 1500 metros por segundo, entonces esa roca califica como roca dura, ¿no? Entonces, para definir el perfil S1, puede ser roca fracturada, pero con velocidades promedio de sub S de entre 500 metros por segundo y 1500 metros por segundo. Bien, tenemos aquí otros casos, ¿no? De suelos muy rígidos. Arena muy densa, ¿no? O grava arenosa densa, con un valor de promedio, ¿no? De N mayor a 50. N, como ustedes recordarán, es el número de golpes, ¿no? El ensayo SPT. El ensayo SPT, ustedes lo recuerdan bien, se utiliza en material granular, ¿no? Ensayos de suelo se utilizan sobre todo para materiales granulares. Y luego, en materiales arcillosos,
tiene otro nombre, ¿no? Materiales cohesivos, ¿sí? Para arcilla muy compacta, de espesor de no más de 20 metros, con una resistencia al corte promedio en condiciones no drenadas. Con una resistencia al corte promedio en condiciones no drenadas, superior a 100 kilopascales o 1 kilo por centímetro cuadrado, y con un incremento de las propiedades mecánicas con la profundidad. Entonces aquí en suelos granulares, con esas condiciones, también califica, ¿no?, como suelo muy rígido. Entonces, estos valores de N y S sub U se calculan también en forma promedio, como ven, en función a la potencia de los estratos. ¿De acuerdo? De la misma manera que se calcula la velocidad promedio de velocidad de propagación de ondas de corte. S sub U, como ven, es la resistencia al corte promedio en condiciones no drenadas, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ustedes saben, ¿no? Se tiene que tomar muestras, ¿no?, no alteradas de ese suelo cohesivo, enviarlas al laboratorio y que les hagan la cantidad de ensayo suficiente como para tener la seguridad que esa velocidad promedio, perdón, la resistencia al corte promedio en condiciones no drenadas tiene un determinado valor, ¿no? Los suelos intermedios, bueno, tienen velocidades promedio de propagación de ondas de corte entre 180 metros por segundo y 500 metros por segundo. Y aquí hay dos casos, ¿no?, para suelos granulares y para suelos cohesivos. Para suelos granulares, el N promedio estará entre 15 y 50. Y para suelos cohesivos, la resistencia al corte promedio en condiciones no drenadas estará entre 50 kilopascales y 100 kilopascales. O sea, 0.5 a 1 kilo por centímetro cuadrado. Para suelos blandos tenemos los suelos flexibles con velocidad de propagación de ondas de corte promedio menores o iguales a 180 metros por segundo. Para suelos granulares tendremos el N promedio menor de 15. Para suelos cohesivos, ahora el S sub U promedio estará entre 25 kilopascales y 50 kilopascales, o sea, un cuarto a medio kilo por centímetro cuadrado. Y bueno, cualquier perfil que tenga más de 3 metros con un índice de plasticidad mayor que 20, contenido de humedad mayor que 40%, resistencia al corte en condición no drenada menor que un cuarto de kilo por centímetro cuadrado. Y el suelo excepcional es un suelo en realidad rematadamente problemático, de condiciones bastante flexibles y en sitios con condiciones geológicas y topográficas altamente desfavorables. Pero eso tendrá que determinarlo el especialista geotécnico. Y para suelos con propiedades poco conocidas se podrán usar los valores correspondientes al suelo S3, al suelo flexible. Entonces, definido el perfil de suelo para fines de diseño sismorresistente, y eso lo determina el geotecnista, no determina el estructural, ¿no?, ni el arquitecto, ¿no?, lo determina el geotecnista y con fundamento. Entonces se define el factor de suelo S y los periodos T sub P y T sub L. Los factores de suelo están en este cuadro. Como ven, ya no es un solo factor, ¿no? Ese sub 0 es para el suelo S sub 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya es un solo factor, sino que depende de la zona sísmica. Bueno, eso no es así en el caso de la roca sana y el suelo bien rígido, ¿no? Pero sí es diferente ya para el suelo intermedio y para el suelo flexible, ¿no? Entonces, como ven, 0.8 es el factor S para la roca sana. Para la roca alterada o suelo muy rígido, el factor de suelo es 1. Y para el suelo intermedio ya va aumentando, fíjese, pero va aumentando ese sub 2, contrariamente a lo que pudieran
imaginar, ¿no? No aumenta a mayor amenaza sísmica, ¿no? Sino en todo lo contrario. Es menor 1.05 para la zona más activamente sísmica, ¿no? Y es 1.6 para la zona menos sísmica. Lo mismo para el factor S en el suelo 3, ¿no? El suelo S sub 3. 1.10 para la zona 4 y 2 para la zona 1. ¿Por qué esta aparente contradicción? Bueno, no hay tal contradicción en la medida que, bueno, que este es un asunto de dinámica de suelos, curso que les recomiendo llevar para hacer este curso, aunque debería ser, tal vez, sería recomendable llevarlo antes. Tiene sentido, digo, porque el suelo es deformable, ¿no es cierto? Y también tiene un comportamiento inelástico. Hemos visto las curvas, ¿no?, de comportamiento inelástico de materiales, concreto armado, diría. Bueno, se pueden hacer ensayos así en muestras de suelo. De hecho, hay ensayos así. Y notar las características inelásticas del comportamiento del suelo. En dinámica de suelo lo podrán ver con más detalle. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que el suelo también tiene una parte de comportamiento casi elástico, porque es marcadamente elástico. Marcadamente no lineal, pero hay un cierto rango de esfuerzos y deformaciones en el que el suelo casi es elástico. ¿Ya? Entonces, para movimientos pequeños, en un comportamiento elástico, pues la amplificación, digamos, de los efectos del movimiento sísmico es mayor. Y más bien para movimientos fuertes, ya el suelo entra en un comportamiento inelástico, en donde más bien la consecuencia es que la amplificación es menor. Un poco ese es el sentido, ¿no?, de tener menores factores de amplificación para zonas de mayor actividad sísmica, ¿no? Bien, en tanto que los periodos T sub P y T sub L, como ven, están relacionados también a los perfiles de suelo, van aumentando, ¿no?, la mayor flexibilidad del suelo, el T sub P, ¿no? Pero el T sub L no. T sub L, realmente el T sub L debería ser realmente casi igual para los cuatro perfiles, según estudios que hemos realizado con un tesista. Allí debería haber una revisión, ¿no?, de esos T sub L. Pero, bueno, es más rápido comprender que T sub P sea mayor a medida que sea el suelo más flexible, porque el suelo más flexible, ¿se acuerdan?, van afectando los periodos más largos, ¿no? Afectando los periodos más largos. Entonces, ya veremos T sub P y T sub L qué influencia tienen en ello. Tiene influencia aquí, en el otro factor de diseño sismoresistente, el llamado factor de amplificación sísmica. Se llaman un factor debido a la sismicidad, ¿no?, el factor Z. El otro factor debido a las condiciones del suelo, el factor S. Y ahora el factor C, que es el factor de amplificación sísmica. ¿Qué cosa es eso? Es una amplificación, un factor que toma en cuenta la amplificación de la respuesta estructural elástica respecto a la aceleración del suelo. Cuando vimos el concepto de espectro de respuesta, vimos un concepto bien interesante, que era el espectro normalizado, ¿no? ¿Se acuerdan que era el espectro normalizado? Señor Donaires.
Señor Donaires, ¿se encuentra? Sí se encuentra. Le he hecho una pregunta. ¿Alguno de los presentes nos puede decir qué cosa era el espectro normalizado? A ver, Anthony Gregorio nos dice que el espectro de aceleración es dividido entre la aceleración máxima del suelo. Muy bien, Anthony. Entonces, el espectro de aceleraciones, el valor espectral, ¿no? De aceleraciones entre la aceleración máxima del suelo. Y habíamos mencionado que precisamente ese espectro nos daba, ¿no? una órdenes de magnitud de la amplificación, ¿no? De la respuesta estructural elástica, ¿no? Respecto de precisamente la aceleración máxima del suelo. Entonces, a partir de esos espectros normalizados es que se ha establecido, ¿no? Este factor de amplificación sísmica. Ahí viene la gran importancia que tienen estos espectros normalizados. Entonces, ustedes recordarán, ¿no? Haber visto, pueden consultarlo si es que han impreso las clases, que en esos espectros normalizados habían valores cercanos a 2.50, pero hay unos piquitos aquí que se acercaban más a 3, ¿no? Pero eran valores muy puntuales. En promedio se eligió este, este tope, digamos, de 2.5. Ahora, la norma nuestra considera este tope de 2.50 empezando desde el periodo, como ven aquí en el eje horizontal, igual a 0, ¿no? Pero ustedes recordarán que para el periodo igual a 0, esos espectros normalizados, ¿en qué valor empezaban? Señor Donaires. En uno. ¿No? Perfecto. Entonces, realmente, estos espectros, perdón, este gráfico de factor de amplificación sísmica debería empezar en 1, así. Y en cierto valor de periodo, ya recién tener el máximo acá, y de ahí, bueno, ya terminar como todo lo demás, ¿no? Pero no es así en el caso nuestro. ¿Por qué? Bueno, realmente porque aquí el intervalo de periodo es tan pequeño, por lo general, ¿no? Para la mayoría de nuestros suelos, es que bueno, para fines normativos se prefirió poner todo al valor máximo. En otras normas de diseño sismo resistente, en otros lugares del mundo, sí se considera esta transición lineal, casi. No, lineal realmente. Por los suelos que tienen, ¿no? Aquí la mayoría de suelos de los que tenemos conocimiento, no son todos los que hay en el Perú, lógicamente, pero de los que se tiene conocimiento, pues no, no se puede llegar, digamos, a establecer una transición así lineal. Tal vez en otros lugares del Perú ya se podrán, ¿no? Tener más información, para eso existen los registros sísmicos, ¿no? Otras cosas. Para tener más información de los efectos de respuesta, ¿no? Y ver si es que tal vez hay otros tipos de suelo en el Perú que ya puedan, bueno, que hagan necesario, mejor dicho, incluir esta fase lineal, ¿no? En el espectro de diseño. Bueno, de factor amplificación sísmica primero y en el espectro de diseño después. Todavía no hay. Sí,
quería preguntarle por qué se forma esa línea horizontal arriba de la gráfica. O sea, no sé si es la misma naturaleza del comportamiento de la estructura, o bueno, del sistema, o si tiene alguna explicación aparte de esa, ¿no? Veamos. Regresemos aquí. Como ven, los espectros de respuesta de aceleraciones este espectro de respuesta tienen una fase, ¿no?, en la que hay, ¿no?, en la que hay, bueno, se lleva aquí a la aceleración del terreno, y hay una amplificación, ¿no?, y de ahí viene una caída, ¿no? Esa mayor amplificación se da precisamente por las condiciones del suelo, más o menos rígidas o flexibles, que hacen que algunos sistemas estructurales, ¿no?, que están aquí eh, pues, definidos según su periodo, tengan mayores aceleraciones, ¿no?, que otras, ¿no? Estas son pues, la resonancia que pueda dar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vemos en general, ¿no? Aquí vean esos espectros de respuesta de aceleración, ¿no? En California, en Japón, en México inclusive, no solo que como el periodo es bien largo, entonces lo que hacen aquí los amigos es tener algo de este tipo, ¿no? Entonces, hay un rango en el que las amplificaciones son mayores y luego van habiendo pues de amplificaciones, ¿no?, unas caídas, digamos así, en el espectro. Entonces, eso se ve más claramente en los, lo ven aquí, ¿no?, en forma espectral para suelo firme, la caída, y en el suelo flexible también, la caída, pero para un periodo más largo, en razón a la flexibilidad del suelo que afecta o genera más demandas elásticas en estructuras con periodos más largos. ¿De acuerdo? Entonces, eso se ve en los espectros normalizados. Como ven, en la norma peruana, ya hemos visto aquí cómo es que se adoptó el 2.5 acá, y a cierto valor máximo, límite, el T sub P, se adoptó una cierta expresión, ¿no?, para ya la fase, digamos, de caída del espectro, que le llaman, como una envolvente, ¿no?, de todo lo que tenemos aquí. Bueno, para varios registros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la explicación. Entonces, en suelos firmes tendremos esta caída, digamos, y en suelos más flexibles, que vamos a tener, como ven allí, perdón, en suelos flexibles tendremos eh, ¿no?, aquí tendremos el T sub P mucho más largo, ¿no?, en razón, decíamos, a la flexibilidad del suelo. En suelos rígidos, el T sub P será más corto, ¿no?, por la flexibilidad del suelo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso explica que en la definición del factor C tengamos los valores de T sub P cada vez mayores a medida que el suelo es más flexible. Entonces, el valor máximo que ven aquí es un valor promedio.
vamos a definir 2.5 el factor. Luego hay una primera fase, digamos, para la caída del espectro, definida con esta expresión C igual a 2.5 veces T sub P entre T. ¿T qué cosa es? T es el periodo predominante de la estructura, ¿no? Que está aquí en el eje X, en el gráfico. ¿Ya? T sub P, bueno, el T sub P que ya hemos visto es una constante, depende del perfil del suelo. ¿Ya? A partir de, para valores mayores de T sub P, entonces, quiero decir, para valores de T mayores que T sub P, tenemos esta fase, ¿no?, de los valores de C. Pero luego hay una tercera fase, ¿no? Para valores de T, periodo predominante de la estructura, mayores que T sub L, que está aquí, se calcula C con esta expresión, 2.5 por T sub P por T sub L entre T al cuadrado. Entonces, como ven, T sub L varía, disminuye con la flexibilidad del suelo, pero esto realmente está, ya lo hemos dicho, en discusión. Y luego veremos por qué, ¿no? ¿Cuál es el fundamento para ello? Pero genera, como ven, estas formas de las curvas de C para los diferentes tipos de suelo. La curva celeste es la curva de C para el suelo tipo S sub 0, para el perfil de suelo, bueno, rocoso realmente. La línea roja es la curva del factor C para el suelo S1. La curva verde es la forma del factor C para el suelo intermedio, ¿no?, S2. Y la línea morada es la curva de C para el suelo flexible. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con eso tenemos la amplificación de la respuesta estructural elástica respecto de la aceleración del suelo. Entonces, decíamos que T es el periodo de la estructura calculado para cada dirección principal del edificio. Entonces, para una determinada dirección tendremos un periodo, ¿no?, y para la dirección ortogonal, si es una estructura pues, ortogonal, tendremos otro periodo. De tal manera que tenemos en este diagrama, ¿no?, precisamente he tomado por cortesía del profesor Muñoz, un esquema, ¿no?, que representa lo que denominaríamos la demanda sísmica, digamos, elástica, sin considerar más que el uso, un uso común, digamos, de la estructura. Tenemos aquí el factor de zona, que si estamos hablando tan solo en roca base, tendremos el factor Z por 0.8, ¿no?, pero si ya estamos en la superficie del suelo, tendremos el factor Z por S, y luego, para considerar la respuesta ya elástica, ¿no?, global, ¿no?, de la estructura, tendremos Z por S por C. Pero ahora vamos a considerar otro factor, ¿no?, el de la categoría de los edificios. La norma considera 4 categorías de los edificios: edificios esenciales, edificios importantes, edificios comunes y edificios temporales. Estas son las 4. La primera categoría de edificios esenciales están a su vez subclasificados en 2. La categoría A1 para establecimiento de salud, del sector salud, del nivel 2 y 3, según el Ministerio de Salud, y los edificios A2, que son edificios esenciales cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo severo. En este caso, se califican como tales los puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias, sistemas masivos de transporte, locales municipales, centrales de comunicaciones,
estaciones de bomberos, cuarteles de las Fuerzas Armadas y de la Policía, instalaciones de generación eléctrica y transformación eléctrica también, reservorios de agua, plantas de tratamiento de agua, instituciones educativas, edificaciones cuyo colapso puede representar un colapso adicional, o edificios que almacenen archivos e información esencial del Estado. Para los edificios A1, que son establecimientos de salud públicos y privados también, del nivel 2 y 3, se establece como una obligación que esas edificaciones tendrán aislamiento sísmico en la base siempre que se encuentren en las zonas sísmicas de mayor sismicidad, las zonas 4 y 3. Las zonas 1 y 2 puede no utilizarse aislamiento sísmico, en cuyo caso se utilizará un factor de uso para el diseño. El factor de uso es 1.5. Y para los edificios que califiquen como edificación A2, el factor de uso es 1.5, un factor que aumenta, ¿no?, la fuerza sísmica de diseño en 50%. La categoría B son las denominadas edificaciones importantes, donde se reúne gran cantidad de gente o guardan patrimonio valioso. Por ejemplo, cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de buses de pasajeros, cárceles, o que guardan patrimonio, bueno, museos, bibliotecas, depósitos de granos y de almacenes, ¿no? También califica como edificación importante y a esos se les establece el factor de uso de 1.3, o sea, un factor que multiplica la fuerza de diseño en 30%, ¿no? Las edificaciones comunes, como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos o instalaciones industriales, cuya falla no acarrea peligro, eh, el factor de uso es 1. Entonces, realmente todas estas consideraciones de diseño sísmico están más enfocados a las edificaciones comunes, como ahí no se aumenta nada de fuerza. Y las edificaciones temporales son construcciones provisionales, depósitos, casetas y similares. Allí, bueno, ya depende del proyectista, pues las condiciones de resistencia y rigidez apropiadas, ¿no? A su vez, los sistemas estructurales, bueno, para su calificación, se definen de esta manera, ¿no? Los pórticos de concreto armado son tales que el 80% del cortante lateral, ¿no?, actúa sobre las columnas de los pórticos. Puede haber pórticos con algunos muros, ¿no?, muro de escalera, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, se verifica, ¿no?, si es que se verifica que el 80% del cortante lateral actúa sobre las columnas, entonces el sistema estructural califica como aporticado. El sistema dual es un sistema mixto, como saben, hay pórticos y muros, y en ese caso los pórticos deberán ser diseñados para tomar por lo menos el 30% del cortante en la base. Y los sistemas a base de muros de concreto armado son aquellos en los que el 70% del cortante lateral actúa sobre los muros. Y para el diseño del RFD, los factores de carga sísmica son unitarios, ¿no? Y bueno, también tenemos como sistema estructural permitido los muros de concreto armado de ductilidad limitada, ¿no?, que son muros, como saben, de espesor reducido, 10 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros a veces, que no tienen los extremos confinados, por lo general, aunque se recomienda que los tengan, y una capa de malla de refuerzo, ¿no?, generalmente refuerzo con malla electrosoldada. Se estipula un límite de 8 pisos para estos sistemas, ¿no? Y si se trata de edificaciones a base de adobe, la referencia principal es la norma de adobe, la norma es 080. Sin embargo, no se recomiendan suelos flexibles y no se permiten suelos excepcionales. Un segundo.
Aquí tenemos precisamente las categorías permitidas, los sistemas estructurales permitidos, según la zona sísmica. Por ejemplo, si el edificio es A1, instalaciones de salud de nivel 2 y 3, a propósito, estoy hablando aquí de edificaciones hospitalarias, ¿no? De nivel 2 y 3 según MINSA. Les dejo de tarea que averigüen las disposiciones del MINSA, precisamente, que califican a las instalaciones hospitalarias según sus niveles. ¿De acuerdo? Para que vean precisamente cuáles son aquellas instalaciones hospitalarias que están en el nivel 2 y 3. Y cuáles serían las que están en el nivel 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, decíamos que el edificio, la edificación de categoría A1, si va a estar en las zonas, en un lugar, ¿no? Que está dentro de la zona sísmica 4 y 3, el sistema estructural es con aislamiento sísmico y con cualquier sistema estructural. Regularidad estructural solamente se permite estructuración regular. ¿Qué cosa es eso? Bueno, lo veremos en la clase del jueves. Si está en la zona 2, solamente se permiten configuraciones regulares de la estructura. En el sistema estructural también hay limitaciones. Se acepta estructura de acero, pero, bueno, ya veremos que todos estos que están entre paréntesis significan estructuras con arriostres, ¿no? Se permite estructura de concreto armado, pero muros o sistema dual, o sea, no se permite estructura aporticada, ¿de acuerdo? También se permite estructuras a base de albañilería, ¿no? Albañilería armada o albañilería confinada. Y si está en la zona 1, este edificio A1, entonces no se permite regularidad extrema, ya veremos qué significa eso, y también los límites del sistema estructural son iguales que para la zona 2. Para un edificio en tipo A2, ¿no? En la categoría A2, si está en la zona 4, 3 o 2, solo se permiten configuraciones regulares, ¿de acuerdo? Y como ven, también las limitaciones del sistema estructural son los mismos que para el edificio A1 en zona 1, zona 2 y 1. No se permite estructuras aporticadas, ¿de acuerdo? Edificaciones tipo B. Si está el edificio en la zona de mayor sismicidad 4, pero también en las zonas 3 y 2, bueno, se permite irregularidad, pero no extremo. Y a nivel de sistema estructural ya se permite estructuras aporticadas, tanto de acero como de concreto armado. Y además se permite estructuras de madera. Y en la zona 1 se permite configuración regular o irregular y cualquier sistema estructural. Y para las edificaciones comunes, como ven, en la zona 4 y 3 no se permite irregularidad extrema y cualquier sistema estructural es permitido. Para la zona 2 no se permite irregularidad extrema y cualquier sistema, excepto si la estructura tiene 2 pisos nomás. Y en la zona 1 sí se permite cualquier sistema y estructuras regulares o irregulares. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí. Este es precisamente el modelo de análisis del edificio cuya planta vimos al inicio de esta presentación. Pero seguiremos con esto el jueves. Muy bien, voy a pasar lista. Julio Altamirano. Ronaldo, Presente, ingeniero. Altamirano presente. Ronaldo Calderón. Calderón presente, ingeniero. Eduardo Centeno. Stalin Champa. Presente, ingeniero. Martín Chucos. Alejandra Cosío. Gabriela Cosío. Johnny Cristóbal.
Carlos Donaires, Profesor. Pedro García, Presente, ingeniero. Ayrton González, Presente, ingeniero. Buenos días. Tony Gregorio, Gregorio, presente. Hugo Guamán, Freddy Inche, Ingeniero, disculpe, Guamán Salazar presente, por favor. bien, ok. Freddy Inche, Luis Lengua, José León, Gabriela Loarte, Presente, ingeniero. Jordi Machaca, Presente, ingeniero, buenos días. Mario Márquez, Presente, ingeniero, buenos días. Piero Mendoza, Presente, ingeniero, buenos días. Giancarlo Mesa, John Montañez, Ingeniero, buenos días. Sebastián Montes, Renzo Montesa, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días, Vilma Morena, Presente, ingeniero. Moisés Obando, Rafael Ortega, Luis Príncipe, Presente, ingeniero. Cris Rafael, Presente, ingeniero. Alex Rincón, Presente, ingeniero. Enrique Rojas, Ricardo Rojas, Edwin Sánchez, Presente, ingeniero, buenos días. Carlos Zulca, Presente, ingeniero, buenas tardes. Diego Sullón, Presente, ingeniero. Edson Ticacala, Yul Timoteo, Jorge Trocones, Presente, ingeniero. Samir Vázquez, Rodrigo Vega, Presente, ingeniero. Ronaldo Villafuerte, Jonathan Villalba, Presente, ingeniero. Cristian Zacarías, Presente, ingeniero, buenas tardes.